Se cree que el surgimiento de los bordes divergentes en las uniones de las placas está relacionado con la formación de puntos calientes. En estos casos, podemos decir que se junta el material de la astenosfera, que es la capa superior del manto, y está más cerca de la superficie, y la energía cinética es suficiente para hacer pedazos de la litosfera. Por lo tanto, los geólogos comúnmente se refieren a un borde divergente como una cresta en medio del océano, o simplemente una cresta, es decir, una dorsal medio oceánica. Durante esta separación de placas se forma una larga zanja con laderas de gran inclinación, mientras que la zona rocosa central se fracciona y se deriva habitualmente, creando las llamadas fallas geológicas. El punto caliente que originó esa dorsal, la dorsal mesoatlántica, por ejemplo, se encuentra actualmente debajo de Islandia, y el material nuevo ensancha la isla unos centímetros cada siglo. Vamos a hablar ahora del límite convergente o destructivo, que es lo contrario. Este se caracteriza porque se da en los bordes o límites que dependen del tipo de litósfera de las placas que se aproximan o chocan. Por ejemplo, si son dos placas tectónicas que se mueven una hacia la otra y al menos una de ellas es oceánica, en lugar de chocar mutuamente, esa placa oceánica se dobla y se hunde en la astenosfera debajo de la otra placa, debido a su diferencia de densidades. Debe recordarse que la placa oceánica es más densa, mientras la continental es menos densa, y es por ello que la oceánica es empujada debajo, formando una zona de subducción. Por lo tanto, en la superficie marina se refleja como una modificación topográfica que consiste en una fosa oceánica, y en la tierra se presenta como un grupo de montañas. Así pues, esos bordes convergentes pueden ocurrir entre dos placas oceánicas o una placa oceánica y continental, donde la placa oceánica siempre es la que se hunde. Con frecuencia y debido a la fricción, las placas no se deslizan en forma continua, sino que se acumula tensión en ambas placas, por encima de la necesaria para el movimiento. Es decir, esta energía potencial es liberada como una oscilación o un deslizamiento brusco de la placa marina, debido a la cantidad de energía almacenada. Estos son los movimientos que ocasionan los terremotos, de mayor o menor intensidad, por lo cual los puntos de mayor actividad sísmica siempre suelen asociarse con este tipo de límites de placas. Esto resulta particularmente significativo cuando sucede en las proximidades de un asentamiento humano. Un ejemplo de este tipo de límite es la falla de San Andrés, que está ubicada en el oeste de Norteamérica y que es parte del sistema de fallas producto del roce entre la placa norteamericana y la placa del Pacífico. Cuando la colisión ocurre entre dos placas continentales, se forman extensas cordilleras, constituyendo un borde de abducción. En este caso, podemos dar como ejemplo la cordillera del Himalaya, que es el resultado de la colisión entre la placa indo-australiana y la placa euroasiática. Y tenemos también el caso de que cuando son dos placas oceánicas las que chocan, el resultado es un arco de islas o un archipiélago, por ejemplo, Japón. Vamos con el último tipo de límite, que es el límite transformante conservativo o neutro. Estos se dan por lo general en los bordes transformantes, que forman los bordes pasivos entre las placas tectónicas. Las placas se desplazan una al lado de la otra horizontalmente, sin producir ni destruir litosfera. Se trata de fallas de desplazamiento lateral de una placa tectónica con respecto a la otra. En estos límites transformantes, una placa se desliza de lado a lado de otra, pero no se forma placa nueva y no se consume ninguna placa vieja. Los bordes transformantes son, por lo tanto, definidos por una falla vertical en la que la dirección de desplazamiento es paralela a la superficie de la Tierra.
El desplazamiento rompe la corteza y forma un conjunto de fracturas pronunciadas. Para dar como finalizado, vamos a recapitular reconociendo que el proceso de la tectónica de placas puede unir continentes por el método que se conoce como coalescencia en un único supercontinente. En diversos bloques continentales menores. Por ejemplo, el caso de la antigua Pangea. Esa fragmentación de un supercontinente en bloques de continentales menores genera grandes cadenas de montañas por la coalición de placas litosféricas. Las alteraciones en el nivel del mar, ya sea por transgresiones o por regresiones, son un importante reflejo de los procesos de la tectónica de placas, debido a las modificaciones en la capacidad volumétrica de las cuencas oceánicas o al desplazamiento de los continentes hacia posiciones más cercanas a los polos. Normalmente los acontecimientos regresivos están asociados a la coalescencia de los continentes, mientras que los transgresivos están ligados a su fragmentación. Por ejemplo, durante los episodios de expansión acentuada del piso oceánico, el surgimiento de las dorsales mesoceánicas, que poseen un volumen considerable, condujo al desplazamiento de las aguas oceánicas, causando transgresión en los continentes. Contrariamente, cuando el proceso de expansión cesa, las dorsales entran en subsidencia, lo que aumenta el volumen de las cuencas oceánicas. Hay entonces ascensión de los continentes por la regresión de las aguas. Con esto damos por finalizada esta información. Recuerden, en la actividad deben centrarse en lo que se solicita basándose en el contenido de la guía.